Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de los planes de desarrollo de China para el futuro hasta el año 2035. Eso es, y de paso vamos a hacer un ejercicio para tratar de imaginar cómo será este país cuando nuestro hijo o hija tenga 15 años. ¡Ay, 15 años! Yo entonces todavía era un buen chico, luego a los 16 me desmadré totalmente, fue un desastre. Esperemos que no le pase lo mismo a nuestro bebé. Vale, ya sabéis que en China siguen en marcha los famosos planes quinquenales, que son una pieza bastante importante de la economía planificada. Como su propio nombre indica, se trata de planes de 5 años en los que se marca el camino a seguir en diferentes áreas como la economía, la educación, la sanidad, la cultura, etc. Esto se lleva haciendo desde el año 1953 y los objetivos que se acaban de anunciar corresponden al 14º plan quinquenal, que es bastante especial. Y no solo por la situación del coronavirus, sino también porque ha coincidido con el lanzamiento de proyectos a más largo plazo. De hecho, los próximos 5 años serán el primer periodo de construcción de las bases de lo que aquí se está llamando un país socialista moderno. En principio, para el año 2035 se habrán completado los cimientos de ese país y la idea es que para el año 2050 ya vivamos en un gran país socialista moderno. Esta zona en la que estamos es muy interesante porque combina callejuelas antiguas con edificios muy bajitos y rascacielos de no sé ni cuántas plantas. Yo aquí ya me empiezo a sentir un poco de pueblo, porque lo soy. Yo vengo de una localidad que no llega a 4.000 habitantes y el desarrollo de las grandes ciudades de China es algo que siempre me ha alucinado. Pero ojo, no siempre para bien. Al principio las detestaba por la cantidad de contaminación que había. Y además eran lugares en pleno proceso de construcción, obras por todas partes, ruido, polvo. Pero ahora ya empiezan a mostrar una faceta más amable y la verdad es que no está tan mal vivir en una capital de provincia como esta. A ver, el problema de la contaminación se sigue notando, ¿eh? Por ejemplo, hace un par de días cuando vinimos a grabar las imágenes de los alrededores, había un ambiente muy gris, el tiempo tampoco ayudaba, pero se notaba que había mucha contaminación. Afortunadamente, la reducción de la contaminación y de las emisiones de CO2 también es un objetivo importante de estos planes. Y de hecho, en los últimos años hemos notado una mejora bastante clara. Los primeros años que estuve yo aquí, entre 2011 y 2014, creo que fueron de los peores en cuanto a contaminación y estoy seguro de que aunque no lo notásemos demasiado, lo sufrimos en nuestra salud. Es que ya estábamos todos muy hartos de respirar aire venenoso y desde hace un tiempo ya se nota la decisión de que hay que cambiar esto porque si no lo vamos a pagar con nuestra salud, con todo tipo de problemas graves. Problemas con los que si no se hace algo ahora los vamos a tener que pagar entre todos. En el caso de la contaminación era una demanda muy obvia, todos queríamos que hubiese menos, ya está. Y además, como la economía se está dirigiendo con bastante éxito hacia la producción de coches eléctricos, por ejemplo, parece que la opción de avanzar hacia un país más verde también presenta oportunidades económicas interesantes. Porque como ya os enseñamos en el vídeo de la feria de coches eléctricos, aquí ya empieza a haber marcas punteras capaces de competir con las empresas extranjeras. Pero ¿qué pasa con problemas o cuestiones que no están tan claras? ¿Cómo se decide hacia dónde avanzar? Es decir, ¿cómo y quién decide los planes para dentro de 5 o 10 o 15 años? Pues se supone que se hace a través de varias rondas de consultas entre los representantes políticos de diferentes niveles y también teniendo en cuenta las opiniones o recomendaciones de los expertos o figuras destacadas de cada área, ya sean individuos o colectivos. O sea, si Lele o yo mismo tenemos una idea sobre algo que se podría mejorar, podemos ir al comité de barrio y lo podemos plantear allí sin ningún problema. Se supone que ellos toman nota de ello y si resulta que hay millones y millones de personas más que piensan como nosotros, se podría incluir en el próximo plan quinquenal. Pero además este año por primera vez ni siquiera hace falta hacerlo en persona. Se puede hacer en internet a través de una página donde puedes dejar tu opinión sobre más de 20 temas. Este año a través de ese medio se han recogido más de 1 millón de sugerencias. Pero no nos engañemos, la opinión de los expertos sigue contando mucho porque este es un país que en principio y desde hace ya muchos siglos sigue dominado por el ideal de la meritocracia. Es decir, si tú demuestras conocimientos y dominio de cierto aspecto, vas a poder disfrutar de una posición de poder con la que ayudar a los demás y a ti mismo, por supuesto. Luego está el problema de la corrupción, del que ya os hablamos en otro vídeo, y me temo que con ella, sigas el sistema o los ideales que sigas, se puede ir todo al garete rápidamente. Los planes para el 2035 tienen muchos objetivos, 60 en total. A nosotros no nos da tiempo para contarlos
sabemos todos, pero podemos hacer un resumen. A ver, esperad, que Lele tiene que comer platanito, barritas de chocolate. Estamos aquí en la zona guay, damos un poco el cante con la bolsa de comida que nos hemos traído, pero ¿qué más da? Uy, espera, que viene la policía robótica, nos van a mandar de aquí, ya verás. No, aquí en la azotea se puede grabar sin problemas, es una zona a la que vienen bastantes youtubers chinos. Pero en el centro comercial, donde están todas las marcas esas famosas, nos han dicho que mejor no. Uno de los conceptos clave de estos nuevos planes es el de la circulación dual. ¿Y qué quiere decir esto de la circulación dual? Pues que China va a intentar tener un mercado interno potente al tiempo en el que sigue jugando un papel importante en los mercados internacionales. Porque ya sabéis que hasta hace poco la economía china se apoyaba mucho en las exportaciones, pero el consumo interno es un aspecto crucial para seguir desarrollando la economía. Entonces se va a intentar que los chinos gasten más dinero en todo tipo de cosas, porque hasta ahora la actitud dominante es la del ahorro. Además ya sabemos que los Estados Unidos están poniendo cada vez más trabas a las empresas chinas, tanto en su país como en otros. Y esto ha sido una llamada de atención para apoyarse un poco más en los consumidores de la propia China. Al mismo tiempo, con la prohibición de que las empresas estadounidenses y también de otros países puedan colaborar con gigantes chinos, el gobierno aquí ha decidido que hay que intentar ser más independientes con la innovación. De hecho, yo diría que ese aspecto, el de la innovación a nivel nacional, es el más importante de todos. Con estos nuevos planes, China avanza claramente hacia un nuevo futuro en el que dependerá cada vez menos de la tecnología extranjera. Pero insisto, esta no es una decisión que hayan tomado ellos solos por su cuenta, es que prácticamente no les ha quedado otro remedio. China en los últimos años ha sido un país cada vez más abierto al comercio y a la cooperación con otros países, pero ahora ha quedado bastante claro que la globalización solo interesaba cuando ganaban los de siempre. Ahora que por ejemplo los Estados Unidos ya no le sacan tanto beneficio, parece que volvemos a los tiempos del proteccionismo. Y si esas son las nuevas reglas del juego, pues China se adaptará y avanzará en ese sentido. Mirad cómo torean los niños al robot policía. ¿Quién iba a decir que Robocop iba a tener esa pinta? 您好，请让一下，谢谢。 De todos modos, por lo que hemos podido leer, en estos planes China sigue apostando firmemente por la apertura al extranjero y por fórmulas de cooperación win-win, ganar-ganar. Es decir, relaciones en las que se vean beneficiadas ambas partes. Porque la lógica que nos venden otras potencias es la de que si tú ganas, yo voy a perder, y eso no tiene por qué ser así. Por supuesto, también siguen en marcha los grandes proyectos de infraestructura y comercio que van más allá de China, como el de la Franja y la Ruta. Y lo más probable es que sigan siendo atacados por quienes ven a China como un enemigo. Otro punto muy importante es el del desarrollo rural. Nosotros en otros vídeos ya os hemos enseñado estrategias en este sentido y yo estoy seguro de que en los próximos años veremos una especie de resurgimiento de la China rural en muchos aspectos. También se ha destacado la importancia de seguir mejorando lo que aquí se denominan derechos sociales, es decir, educación, sanidad, pensiones, etc. Y yo ya os he dicho muchas veces que para mí esto es importantísimo. ¿Cómo podemos hablar de construir un país socialista moderno si descuidamos estos aspectos? Es imposible. Vale, hemos parado un momento para cenar porque ya es la hora y además Lele no aguantaba ni un minuto más. No. Este restaurante es uno de esos que tiene cierto aire, cierta temática revolucionaria. Claro, no hay que olvidar que además estamos en la provincia de la que era originario Mao. Y de hecho el nombre de este local es la Comuna del Pueblo. A ver, ¿qué hemos pedido para cenar, Lele? Pato frito y tofu. Se ha quedado con las ganas de comer pollo, que es la especialidad de aquí, pero es muy picante y no se lo recomiendan. Yo no sé si el picante va mal para las embarazadas, pero bueno, aquí mucha gente piensa así, vamos a dejarlo. Pero es súper picante, ¿eh? Claro, es que es muy picante, sí. Muy crujiente y muy rico. ¿Os habéis fijado que Lele con sus mofletes de embarazada ya casi no entra en el plano? A ver el tofu, ¿qué tal? Muy sabroso y apenas pica. Está bien. Otra cosa sobre la que se lleva insistiendo mucho y que también hemos visto reflejada en estos planes es la necesidad de impulsar la cultura china en muchos de sus aspectos, pero también como una forma de poder blando. Y esto es algo que países vecinos como Japón llevan mucho tiempo haciendo y que son auténticos maestros en ello. Lo que pasa es que los chinos están muy por detrás de los japoneses y también bastante por detrás de los coreanos, de los del sur en estas cuestiones. Y para este país esto es todo un reto porque hasta hace no mucho, hasta los años 90 prácticamente,
Occidente, gran parte de lo que consideramos el mundo de la cultura estaba en manos de las unidades de trabajo, de las empresas estatales. Por ejemplo, mi padre y mis tíos trabajaban en empresas del Estado, pero no solo eran obreros, sino también músicos. O sea, el Estado les pagaba para que cantasen, tocasen instrumentos y en definitiva entretuviesen a los demás. Y esto no solo lo hacían para los trabajadores de la empresa, también lo hacían para la gente del barrio, del pueblo o en un concierto en la ciudad. La cosa es que hasta hace poco el gobierno era el que impulsaba todo esto y ahora son actividades que quedan cada vez más en manos del mercado, pero es algo que acaba de empezar. De todos modos, hay cada vez más producciones chinas que funcionan bien tanto dentro como fuera del país. Dentro del cine hay géneros que hasta hace nada prácticamente no existían en este país, como el de la ciencia ficción, y ahora funcionan muy bien. La animación hecha en este país también está pegando muy fuerte. Los videojuegos ya son un sector que mueve unas cantidades de dinero bestiales. Entonces no os deberíais extrañar si dentro de unos años empiezan a asomar cada vez más producciones de este país en Occidente. Aunque ya os digo que no va a tener nada que ver con la influencia que tienen Japón o los Estados Unidos, por ejemplo. Claro, sin ese poderío cultural es muy difícil tomarse en serio estas historias que cuentan sobre China como una potencia que se está expandiendo por el mundo. Porque si la gente de las zonas por las que supuestamente se está extendiendo China no conoce su cultura, la reacción más normal suele ser la del rechazo. A China llegar a tener ese nivel de influencia en Occidente le va a llevar muchas décadas y no está nada claro si entra dentro de sus planes. Porque este es un país con una historia muy centrada en sí misma y bastante tienen ya con toda la población dentro de su territorio. También habrá quienes enfaticen otro de los puntos de estos planes, que es el relativo a la defensa y la seguridad de la nación. Seguro que en algunos medios os dirán que China quiere tener un ejército para dominar al mundo, pero la realidad es que China va a seguir gastando en defensa bastante menos que otras grandes potencias. Nosotros no sabemos qué ocurrirá en el futuro, no sabemos si un día China participará en una guerra, pero sabemos que en las últimas décadas no lo ha hecho, entonces ese es un precedente bastante digno de tener en cuenta. Vale, entonces, ¿cómo será China en 2035 cuando nuestro bebé tenga 15 años? Pues espero y pienso que será un país más próspero. Claro, porque aunque la generación de Lele ha vivido mejor que la de su madre, ella, por ejemplo, ha tenido una infancia bastante más austera que la mía. Ya os contamos que ella cuando era pequeña apenas tuvo juguetes, y no tanto porque no hubiese dinero, sino más bien porque, como os hemos dicho antes, se tendía a ahorrar mucho más que ahora. Y además tampoco había mucho para elegir, ¿no, Lele? No. Entonces yo también creo que nuestro hijo o hija va a tener una vida más dada al consumo que las generaciones anteriores. Y es posible que esto tenga un efecto positivo sobre la economía del país, pero también tiene un impacto ecológico y esto es algo cada vez más a tener en cuenta. Al mismo tiempo, pensamos que nuestro bebé crecerá en una China con diferencias de clase más claras. Eso es porque aunque se habla mucho de las diferencias sociales en este país, hasta ahora prácticamente solo ha habido 2 generaciones de ricos. Y si sales de las grandes ciudades, en las de segundo o tercer nivel, no hay tantos espacios exclusivos para ellos o para sus hábitos. Por ejemplo, en el pueblo de Lele, que en China no llega a la categoría de ciudad, aunque tiene más de 100.000 habitantes, hay gente rica, pero no hay zonas de ricos. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro y es posible que dentro de no mucho, en prácticamente todas las localidades haya barrios o lugares en los que se concentre gente de la misma clase, con sus zonas residenciales bien diferenciadas, sus centros de enseñanza y formación privados y sus hábitos de consumo exclusivos. Aunque también es verdad que el gobierno podría frenar ese fenómeno con diversas normas y políticas. Pero aunque podría haber más diferencias entre pobres y ricos, es posible que haya menos entre las ciudades y el campo. Claro, hoy en día todavía se mantiene la tendencia de que la gente del campo intente mudarse a las ciudades, donde hay más oportunidades formativas y laborales. Pero esto está cambiando poco a poco y creemos que para cuando nuestro bebé sea un adolescente habrá cada vez más gente haciendo justo lo contrario y contribuyendo al desarrollo rural. Sea como sea, el futuro estará marcado por los avances tecnológicos. De hecho, el presente ya está dominado por ellos. Aunque seguimos hablando de un país en vías de desarrollo, aquí la ciencia y la tecnología avanzan rapidísimo. Y tanto el gobierno como los centros de investigación y las empresas colaboran para que
que dichos avances puedan ser aplicados y tengamos una vida más próspera, más cómoda y más segura. A mí en China ya me cuesta estar al día de los avances más destacados en este ámbito y tengo dificultades para imaginar cómo será la situación dentro de 15 años, pero estoy bastante convencido de que China se va a consolidar como un gigante tecnológico y será un país líder en cada vez más sectores o ramas. De todos modos, a mí personalmente lo que más me preocupa es lo que hemos comentado al principio, la contaminación, y espero que nuestro hijo o hija crezca respirando un aire más limpio. Al mismo tiempo me da miedo que el problema del cambio climático nos supere y no podamos hacer nada al respecto, con lo que el futuro de nuestros descendientes sería cada vez más desolador. Pero esto no solo depende de China. China es el país que más CO2 emite en estos momentos, pero no es el que más ha emitido a lo largo de la historia. Y sobre todo los países industrializados, que son los principales responsables, deberían colaborar para combatir este problema porque las consecuencias podrían ser mucho más graves que las de la pandemia del coronavirus. Así que nuestra última proyección para el año 2035 es justo esa, que seamos capaces de dejar de lado las diferencias y podamos trabajar codo con codo, seamos del país que seamos. Ya sé que suena un tanto optimista y algo cursi, pero es lo que hay. Viendo cómo van las cosas, no creo que nos quede más remedio. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!